Me encuentro en la Ciudad de México buscando nuestro siguiente objetivo, que es una serpiente preciosa, realmente es de mis favoritas, es la cascabel ocelada o Crotalus polystictus, una especie que aquí junto a mi amigo Eduardo ha sido fundadora de la pasión por los vipéridos que tengo desde toda la vida. Y bueno, Eduardo ha sido un gran amigo que ha fomentado mucho en mí pues esta gran pasión. Entonces bueno, pues vamos a buscarlas y a ver cómo nos va. En la Ciudad de México, en las últimas migajas de lo que fue la gran Tenochtitlan, quedan los restos de un paraíso que se niega a perecer. Xochimilco, campo de flores, fuente de belleza, agua y vida. Lugar donde las culebras y los canales se funden, sitio donde el fuego de la creación del mundo enciende los campos de cempasúchil que tiñen la espalda de su guardiana, la cascabel ocelada, diosa que custodia las milpas que alimentan a los campesinos. En 1859, el naturalista italiano Giorgio Jan describió a una serpiente cuya extraña identidad le fue poco clara, nombrándola como Crotalus lugubris a partir de 3 ejemplares mal identificados de Crotalus triceriatus, de los cuales un cuarto ejemplar sería Polystictus, pero en su momento se consideró una variedad multimaculata de lugubris. Sin embargo, esta descripción tuvo poco eco en la comunidad científica. Años más tarde, en 1865, el afamado naturalista estadounidense Edward Drinker Cope describió un ejemplar procedente de una colección enviada desde México por el naturalista alemán Carl Christian Sartorius. Este ejemplar fue nombrado como Caudisona polysticta. En 1877, el naturalista francés Alfredo Doucet, quien trabajó y vivió en Guanajuato, describió esta serpiente como Crotalus jimenesi en honor a Epifanio Jiménez de Zamora, quien fuera amigo personal de Doucet y propietario de la hacienda La Noria, en Michoacán, de donde tanto Alfredo como su hermano Eugenio habrían colectado numerosos ejemplares. Doucet aportó invaluables conocimientos a la historia natural, por lo cual es conocido como el padre de la herpetología en México. Sería el mismo Cope quien después la ubicaría como Crotalus polystictus. Parte de los problemas de clasificación de esta especie se produjeron debido a la falta de un ejemplar original designado, es decir, un holotipo. Finalmente, en 1951, Lawrence Monroe Klauber apeló a la Sociedad de Nomenclatura Zoológica la ratificación del nombre Crotalus polystictus y la anulación de las diferentes sinonimias, resolviendo de una vez el desastre taxonómico que había. Acompáñanos a descubrir la increíble historia natural de la cascabel ocelada, Crotalus polystictus. Comenzamos nuestra expedición a través de los canales de Xochimilco, un laberinto de agua y chinampas que constituye una raíz que aún vive y se conecta con nuestro pasado precolombino. Sin dudas, estos paisajes son un viaje fantástico a aquellos tiempos donde reinaba la naturaleza prístina, antes de que la modernidad enfermara parte de esta maravilla. Y aún así, esta magia persiste en los relatos de quienes han vivido toda su vida aquí. Habían luciérnagas, o sea, eso sí los andábamos queriendo atrapar, porque en la noche pues brillan. Y Xochimilco sigue siendo un Edén para la biodiversidad. Las aves acuáticas constituyen un hermoso ejemplo, junto a los muy amenazados anfibios que se resisten a desaparecer. Y mientras existan animales, habrá un rayo de esperanza para la humanidad.
Y sin embargo, poca gente conoce la riqueza de Xochimilco más allá de sus canales, que en el medio terrestre hay otro paraíso, y justo es al sitio donde nos dirigimos, las bellas praderas abiertas que constituyen el hábitat de nuestra serpiente, donde realizaremos la búsqueda. Y es en estos pastizales donde germinó la semilla de mi pasión por la herpetología. 18 años de mi vida visitando este lugar, grandes momentos, aprendizaje y pasión por la naturaleza con mi amigo Eduardo. Y en este escondido e inesperado lugar, un sitio agrícola lleno de zanjas y canales que atraviesan los terrenos, habita esta pequeña población de serpientes que conozco como la palma de mi mano. Esto es un pequeño oasis, un respiro para la biodiversidad que tanto lucha por sobrevivir en la caótica Ciudad de México. Es un gran deleite venir a ver vida silvestre aquí, y después de un rato de observar cuidadosamente dentro de los pastizales, parece que la suerte se pondría de nuestro lado. Pues, Eduardo, parece que acaba de encontrar una Polistictus. A ver, ¿la tienes? Ya. Agárrala, no la dejes ahí. ¿La tienes? Perfecto. Vientos. Mira. A ver. Ya aquí está. Wow. Está preciosa, ve nomás. Wow, qué hermosa. Vean el patrón. Es inconfundible entre las cascabeles. Podemos ver este diseño hermoso, aleopardado, de ahí su nombre, cascabel ocelada o cascabel leopardo, Crotalus polistictus. Vean la forma de la cabeza, cómo es alargada y estrecha. Y bueno, algo particular sobre esta especie es que habita en la meseta central y en la franja transmexicana, particularmente en los estados que van desde Zacatecas hasta Veracruz. Es un animal que tiene hábitos diurnos y nocturnos y se alimenta principalmente de roedores. Constituyen cerca del 80% de su dieta, pero también podemos ver que están reportados que depreda algunos lagartos, incluso culebras, aves paseriformes y hasta huevos de aves que anidan en el suelo. El dimorfismo en estos ejemplares consiste en que el macho tiene la punta del hocico más larga y ancha que la hembra, es decir, la apertura de la boca en general es más grande. Entonces, gracias a esto puede ingerir presas mayores. Esto permite una distribución más eficiente o una menor competencia entre machos y hembras, capacitando a los machos para especializarse en presas mayores, ¿no? Entre las cuales se encuentran cricetos como los meteoros que se conocen o Microtus mexicanus. Y bueno, otra característica es el tamaño. Las hembras por mucho están oscilando una longitud corporal, una longitud total de unos 60 centímetros, más o menos, y los machos pudiendo alcanzar casi el metro de longitud. El temperamento, como pueden ver, de estos animales es nervioso, es muy rápida para huir. Y bueno, pueden estar tanto activas como de día como de noche, dependiendo las condiciones climatológicas, si así lo permiten. La época de reproducción en estos animales es desde inicios de junio hasta noviembre. Son vivíparas y pueden parir de cerca de 4 a 12 crías. El comportamiento de estos ejemplares su temperamento es nervioso, son rápidas para huir, incluso sueltan mordidas tan pronto se las llega a sujetar. Si se hace descuidadamente, pues puede resultar en envenenamiento. Y en la estación reproductiva, algo muy peculiar de los machos es que, bueno, suelen huir, pero en la plena estación reproductiva se vuelven muy agresivos. De hecho, no buscan huir, confrontan al agresor lanzando mordidas y una vez que se aleja la amenaza, regresan a su guarida. Otra característica muy interesante de este ejemplar o de esta especie es que al habitar en pastizales, si el pasto crece hasta cierta altura, ellas pueden elevar su cuello similar a una especie como de periscopio para poder ubicar su posición y decidir hacia qué dirección van a tomar. La coloración y patrón de Crotalus polistictus concuerdan muy bien con el hábitat de pastizal en el que habitan, siendo un camuflaje perfecto para las partes bajas de los pastos, donde los espacios negativos oscuros entre las hojas
forman una retícula de luz y sombra que coincide perfectamente con el patrón ocelado de la serpiente. De esta manera, ellas salen a solearse en las mañanas, quedando poco visibles gracias a este gran camuflaje, y si son descubiertas, huyen a gran velocidad, dando la impresión de que pudieran nadar entre el pasto, o incluso tirándose al agua y huyendo como si fueran una culebra acuática. Evolutivamente, es posible que la cascabel ocelada sea la especie más singular de todas. De entre las 45 especies actuales que pertenecen al género Crotalus, existen muchos misterios aún por resolver, y uno de ellos es el parentesco que esta especie tiene con respecto a las demás, siendo más bien un clado, es decir, una rama propia del árbol evolutivo que comprenden los Crotalus. Existen filogenias que la sitúan cerca del complejo Cerastes o Enyo, y otras que la sitúan cerca del complejo Triceriatus. Sin embargo, todas estas se encuentran pobremente sustentadas. Posiblemente, la distribución y hábitat actual de Crotalus polystictus es evidencia de que durante los periodos interglaciares del Pleistoceno, entre 2.5 millones de años y 10.000 años, los pastizales donde habita esta serpiente sufrían una dinámica de expansión y contracción, compitiendo con los ecosistemas boscosos a lo largo de los cambios climáticos ocurridos en la faja volcánica transmexicana y la meseta central mexicana. Durante este tiempo, otras especies forjaban también los ecosistemas. Posiblemente la megafauna se encontraba dominando parte de estos territorios, por lo que la dinámica ecológica de esta serpiente posiblemente está ligada a estos paleoambientes. Si bien esta especie habita en altitudes que oscilan entre 1450 hasta 2739 metros sobre el nivel del mar, su hábitat no suele ser el bosque, por lo que la dispersión de esta serpiente estuvo más determinada por la ocupación de pastizales y áreas lacustres, asimismo condicionada por las barreras orogénicas como volcanes y montañas que surgieron, aislaron y fragmentaron algunas poblaciones. Esta dinámica continuó hasta la entrada del Holoceno hace unos 10.000 años, cuando el clima del planeta empezó a calentarse y se establecieron las condiciones y estaciones climáticas actuales. Posiblemente, las prácticas de agricultura tradicional de los antiguos asentamientos humanos también han inducido la expansión de pastizales a través de la deforestación, por lo que también pudieron haber contribuido a incrementar el hábitat de esta serpiente. La Crotalus polystictus, desde que nace hasta que es adulta, experimenta cambios ontogénicos en su veneno, es decir, a lo largo de su desarrollo. Siendo una serpiente especializada en alimentarse de mamíferos, estas irán cambiando el tamaño y tipo de presas conforme crecen, así como los machos y hembras tendrán ligeras diferencias en el nicho ecológico que ocupan. El veneno de las crías es aproximadamente el doble de potente que el de los adultos, ya que a esta edad requieren la máxima eficiencia para poder matar de manera rápida a sus presas y alimentarse, ya que es la etapa de su vida en la que se encuentran más vulnerables. El veneno consta de unos 100 tipos de proteínas, sin embargo está constituido en su mayoría por algunas dominantes como lo son: péptido inhibidor de bradiquinina. Es la toxina más abundante del veneno de esta especie y representa el 36% del proteoma del veneno. Esta parece antagonizar las acciones vasodilatadoras de la bradiquinina en el receptor B2. Metaloproteinasas. Están presentes 3 tipos en Crotalus polystictus. Probablemente facilita la degradación de los tejidos de presas más grandes y metabólicamente favorables como los roedores. En muchas cascabeles, cuando éstas cazan, al momento de morder a la presa y soltarla, ésta escapa. Sin embargo, la presa lleva un marcador molecular compuesto por las desintegrinas del veneno, lo cual altera su olor químico y hace que la serpiente pueda detectarla y rastrearla a través del camino que dejó durante su escape. Para esto, utiliza su extremadamente sensible lengua bífida que recoge partículas de olor, las cuales son interpretadas en el órgano de Jacobson. De esta manera, la serpiente no pelea cuerpo a cuerpo con la presa, sino que solamente la deja ir tras ser mordida. Después es rastreada y recuperada para ser engullida con calma.
Las fosfodiesterasas, que comprenden el 1% del proteoma del veneno de Crotalus polystictus, generan nucleósidos de purina y pueden ayudar con la inmovilización de las presas a través de la hipotensión, es decir, bajando la presión arterial. Las oxidasas de L-aminoácidos, que constituyen aproximadamente el 4% del proteoma del veneno, parecen tener múltiples funciones para someter a las presas. La actividad de esta probablemente contribuye a la toxicidad general a través de la producción de peróxido de hidrógeno durante la desanimación enzimática de los aminoácidos, la inducción e inhibición de la agregación plaquetaria, la hemorragia y la apoptosis o muerte celular. Cabe aclarar que el veneno de esta especie no es letal para el ser humano. Aún así, una mordedura debe ser tratada en el hospital y debe ser aplicado el suero antiofídico, el cual por fortuna resulta ser muy efectivo. Respecto a la conservación de esta especie, desafortunadamente habita praderas inundables buenas para cultivo, para ganadería, para desarrollo urbano. De hecho, la mancha urbana aquí en la Ciudad de México rodea totalmente a este último reducto. En el tiempo que llevo yo observando esta población, pues he visto cómo han pasado incendios, pues descuido, a veces pues por parte de las propias gentes que por desconocimiento no pues les temen y las matan, o simple y sencillamente pues en esta necesidad de crear espacios para la gente, ¿no? Desde pueden ser parques o pueden ser unidades habitacionales, pero que siempre van dejando de lado la conservación de los espacios naturales, ¿no? Este es un área vital para esta ciudad y es refugio de especies tan magníficas como esta, incluyendo otras especies como las aves migratorias que siguen acudiendo a este lugar y que bueno, deberían de ser un aliciente para nosotros seguir conservando tan bien como podamos este tesoro que guardamos dentro de la Ciudad de México. Lamentablemente, la situación de esta especie en la Ciudad de México parece ser crítica. Su hábitat está reducido a unas pocas hectáreas en donde subsisten en un hábitat completamente transformado por la agricultura. Este se encuentra bordeado de una peligrosa mancha urbana que avanza y devora toda área verde a su paso. Los alrededores de este relicto de la Gran Tenochtitlan se encuentran muy marginados y con altos índices de delincuencia. La invasión anárquica de viviendas irregulares es una amenaza junto con la especulación inmobiliaria inescrupulosa y corrupta. Esto es simplemente la continuación de la histórica devastación del Valle de México por parte de una ciudad muy mal planeada, que crece como una metástasis y hunde a sus habitantes en una muy precaria salud ambiental. Y a lo largo de toda la distribución de Crotalus polystictus en México, vemos lo mismo, absoluta devastación de lo que alguna vez fue su hábitat. Prácticamente todos los valles y pastizales han sido transformados en áreas agrícolas y ganaderas intensivas que producen una contaminación y pérdida de biodiversidad masiva. Crotalus polystictus es una especie muy mal valorada respecto a la protección legal que se le merece dar, ya que sin dudas es una de las especies más expuestas a la extinción de poblaciones, y la especie en general se encuentra bajo extrema vulnerabilidad y declinando rápidamente. Si no actuamos, en unas pocas décadas esta especie, junto con el resto de la biodiversidad que depende de estos mismos hábitats, sufrirán extinciones masivas dentro de pocas décadas, junto con la erosión, desertificación y colapso ambiental generalizado. Sin embargo, siempre podremos hacer algo para mitigar el daño que la humanidad hace a la naturaleza. Involucrarnos a trabajar, dialogar y hacer alianzas con las comunidades es clave para conservar la biodiversidad. Pues desde niños nos enseñan a temer mucho a estos animales. De hecho, sí. Ahora que, bueno, que tiene usted a este ejemplar frente a usted y bueno, pues que está viéndolo de tan cerca, ¿qué opinión tendría de él? Pues hay que tenerle respetos a todos los animales, ¿no? Porque todos los animales hasta cierta forma son peligrosos, ¿no? Por defenderse o por lo que sea, ¿no?
Y bueno, pues esto nos indica que debemos de proteger a todo este lugar, ¿no? Que bueno, es declarado patrimonio de la humanidad. Y bueno, que esperamos que tanto sociedad y gobierno pues hagan su parte para proteger o preservar este santuario. Es una víbora de cascabel, también nativa de acá, pero nos ayuda mucho con la tusa para que no se propaguen más, porque nos quema. Ahora sí que el maíz nos gana con la siembra. La idea de la charla de hoy es no nada más quedarnos con eso, sino saber qué hacer y qué no hacer en caso de mordedura de serpiente y darle el contexto de la mordedura. Hay gente que a lo mejor le gustan ya las serpientes y le podemos capacitar, dar equipo, pero ahí sí les pedimos que vayan a un curso a la universidad. Estamos ocupando su hábitat. Algo que hemos aprendido nosotros en esto de la mexicanidad, es que antes que nada entrar a un lugar es un lugar de respeto y hay guardianes, y para mí la serpiente es una guardiana de los lugares. Y bueno, pues desde muy joven pues ha sido mi gran interés esta especie, ¿no? Que es Crotalus polystictus. Esta es una obra mía, yo soy ilustrador de historia natural y bueno, esto es una representación de la especie que ustedes tienen ahí. Simplemente, si ustedes la ven, ¿qué va a hacer lo primero la cascabel? Tratar de ir, dice. Miren, se va a tratar de ir. Entonces, va a evitar a toda costa al humano. Esta es la cascabel que aquí van a encontrar más comúnmente. Hay otra, la de cola negra. Son animales que ustedes, como pueden ver con un simple guante, pueden manipular. Sí, esto ya es una... Y agradecemos mucho la capacitación, esperamos seguir contando con ella. La verdad es que los chicos, tanto René como Gonzalo y Guillermo, nos han venido a dar una gran capacitación, la cual agradecemos desde el fondo de nuestro corazón, porque sabemos que vamos a poder ayudar a la biodiversidad de la madre tierra, la Socamana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Xochimilco, un santuario para la biodiversidad y la cultura. Un oasis de belleza en la Ciudad de México, testigo de nuestra historia e identidad como mexicanos. Le debemos nuestro cariño, admiración y cuidado para que las siguientes generaciones disfruten de este magnífico patrimonio, elogiado por ser un sitio rico y fértil para la vida, desde los grandes naturalistas hasta los magníficos códices mexicanos. Sin dudas nuestra historia y legado es inconcebible sin la biodiversidad, que desde nuestro escudo nacional engalardona la riqueza de nuestro país. Y de México para el mundo, Xochimilco siempre ha sido fuente de admiración, desde Dolores del Río cultivando flores en María Candelaria, un cine de oro que nos enorgullece a todos los mexicanos. A un Xochimilco vivo cuyo corazón late a través de sus habitantes, defensores de la tierra y la naturaleza, donde nuestras raíces aún viven y florecen. Un lugar que ha marcado mi vida y mi corazón, que ha forjado mi pasión por la naturaleza. Uno siempre regresa al lugar donde fue feliz, y en las praderas donde vive la cascabel ocelada, estos dos naturalistas locos siempre regresarán a cuidar y saludar a esta entrañable amiga. Y mientras tanto, usaré el arte para inspirar y seguir trabajando por la conservación de la naturaleza de mi país.